Bien, dando continuidad a lo que es la educación intercultural postcolonial, recordemos que en el anterior tema habíamos contemplado los estudios postcoloniales y en esta ocasión, a partir del enfoque postcolonial, qué elementos se han ido desprendiendo. En ese sentido, veremos un poco sobre el colonialismo, la colonialidad y la geopolítica del conocimiento. Bueno, el colonialismo, de acuerdo a la definición, vamos a ir entrando al análisis y a la interpretación. Nos dice lo siguiente: el colonialismo denota una relación política y económica en la cual la soberanía de un pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación en un imperio. ¿Qué es lo que más o menos nos proyecta el colonialismo y desde cuándo surge y cómo surge? Y que ha establecido en lo posterior qué efectos podríamos decirlo, y que hoy por hoy esos efectos siguen siendo parte de nuestra cotidianidad, parte de nuestras relaciones interpersonales, de nuestras relaciones políticas, económicas, tanto externas como internas. Obviamente que el colonialismo se analiza desde un periodo histórico. Ese periodo histórico tiene un principio, tiene una historia que ha fundamentado la intromisión de un extranjero en relación a territorios, en este caso territorios nativos, donde han impuesto, han influido no solamente en la parte económica, política, sino también el elemento cultural, y posterior a ello existe pues un elemento de independización y en algunos otros casos una independización pero todavía coartada, en la cual hay cierto predominio de estos países colonialistas y que de alguna manera durante el siglo XX han dejado ya ser de colonias y han generado su independencia. Prácticamente estamos hablando hasta el periodo de 1960. Algunos países han dejado de ser de colonias, ya sean estas inglesas o francesas. Entonces, cuando nos habla de una relación política económica, hay un principio histórico que nos trae el colonialismo. Y esto deviene desde la vieja Europa, es decir, cuando Europa todavía era una sociedad monárquica, era una sociedad cuyo control económico y político estaba atravesado por un selecto grupo aristocrático, donde el pueblo prácticamente estaba a decisiones de la monarquía. Y este proceso estaba también sujetado mucho al concepto religioso, prácticamente la Edad Media, ¿ya? Estamos hablando prácticamente del siglo XVI al siglo XVII, donde determinan estas relaciones económicas que podía permitir la monarquía en relación a su pueblo. Hasta ese tiempo no existía un concepto, podríamos decir, de un comercio mercantilista, no existía una relación de intercambio monetario entre países a países, sino lo hacían a través de las relaciones monárquicas, es decir, la sociedad o la población prácticamente estaba dominada o estancada bajo ese efecto. ¿Cómo surge entonces el sentido colonial y cómo se va viendo un proyecto? Obviamente los viajes interatlánticos van a permitir seguramente a Europa buscar territorios que conllevan cierta materia prima o intercambian materia prima con algunas especies que no podían producir en estos países. Entonces las exploraciones aventureras, como la de Marco Polo, por ejemplo, llegan a ser determinantes porque hablan a Europa de países exóticos, pero que tienen una sociedad, entre comillas, todavía salvaje o bárbara. Bajo ese proyecto, bueno, va a entrar estos pequeños viajes y estas incipientes relaciones comerciales todavía monárquicas, es decir, todavía que costeaba la monarquía para que puedan sujetarse a estos viajes que se hacían, y la posibilidad de encuentro y desventuras que tienen en Europa
dan cierto sentido y un proyecto interesante que se va a ir consolidando cuando la ciencia, es decir, cuando la religión deja de ser un principio científico, ¿ya? Es decir, donde Dios era el que daba la última palabra sobre qué es el ser humano como tal y todas sus relaciones de explotación en la tierra. Entonces estamos hablando de un cambio filosófico. Ahí tenemos a San Agustín, por ejemplo, que va aclarando quién es Dios para la fe y qué es el hombre para la sociedad. Entonces hace una separación interesante bajo ese principio filosófico y obviamente estamos hablando de un pensamiento filosófico que se va a hacer praxis durante el periodo de la Revolución Francesa. Y es aquí donde va a permitir la Revolución Francesa que nazca la ciencia social o la ciencia humana como tal, en correlación con las ciencias exactas. Hasta ese periodo, las ciencias exactas era el único mecanismo de interpretación, ya sea de la sociedad o un principio filosófico para tomar en cuenta. Entonces las ciencias sociales van a empezar con un nuevo proyecto y este nuevo proyecto seguramente va a enfocar las nuevas relaciones que va a emanar en los países más que todo, y ya los viajes aventureros ya van a establecer viajes con un objetivo y con una meta específica, y además que Europa se va a ver como una sociedad totalmente ya civilizada, que va a tener cierto elemento cultural y que debería ser universalizado. Entonces los cambios que se dan en ese orden de entrada de la monarquía a la burguesía van a también permitir las nuevas relaciones económicas, ¿no? Entonces ahí van a ser, obviamente, en la Revolución Francesa ese liberalismo económico y la autonomía de la sociedad para hacer comercio. Bajo ese sentido, el colonialismo va a tener un proyecto y un emblema que va a llevar ya sea África o Asia, y conquistar estos países y someterlos tanto en el orden político económico, estableciendo ciertas directrices de formas de comportamiento en el elemento cultural y de una forma para ellos de reordenamiento ya sea económico y político. 1492, el caso de Latinoamérica, ya para el caso nuestro, vamos a tener a las expediciones españolas o ibéricas, y bajo ese proyecto no solamente definen los recursos humanos como una validez para explotar, sino también van viendo, y eso lo van viendo en un proceso después de tomar los territorios por la fuerza, es decir, por el acto militar, y van viendo la fuerza de trabajo en relación a cómo condicionar a la población. En ese sentido, el colonialismo entonces toma un sentido, podríamos decir, de apostarse, quedarse en territorios que no son dueños ellos y que no reconocen el elemento de desarrollo o evolución, ya sea económico, político y cultural de este tipo de poblaciones ya colonizadas, y bajo el pretexto bueno, toman dos casos de pretexto, ¿no? Por un lado es el pretexto de la religiosidad, la evangelización, o el adoctrinamiento, más la educación, y el otro pretexto que viene bajo el sentido de civilizarlos. Son dos elementos que lo van a tomar y que va a ser una puesta de escena en la propia ciencia social, donde las investigaciones y los resultados de los viajes que van a tener van a coincidir que muchas poblaciones no han dejado o tienen un estancamiento evolucional,
Ahí tenemos a Lewis Morgan, en la cual nos da los 3 tipos de evolución social. Por ejemplo, ahí está el salvajismo, la barbarie y la civilización, que debería ser toda sociedad, debería llegar. Obviamente Europa llegó bajo ese ritmo, pero en el caso de otras realidades como Latinoamérica, su realidad llega a ser distinta. Son sociedades que han tenido un proceso de tránsito, mimetización cultural con otros grupos, migraciones constantes, juxtaposiciones, etc. Y son sociedades que en algún momento carecen de todo fundamento del término salvajismo o bárbaro, ¿ya? Y sus prácticas culturales que lo van desarrollando, casos como los mochica, los nazca, o los propios incas o el tiahuanaco, tienen un sentido, podríamos decir, de orden ritual, y además ese orden ritual es determinante para el sentido de cómo ven ellos a su sociedad. Pero esto para los ibéricos llega a ser atroz, es decir, siguen siendo salvajes, son sociedades que todavía consumen carne, podríamos decir, al tipo de Levi Strauss, lo crudo y lo cocido, y tiene esa ambivalencia por los tipos de sacrificios que tienen o desarrollan. Entonces, el pretexto fundamental del colonialismo, en este caso para Latinoamérica, es el pretexto de adoctrinarlos, ¿no? Porque ellos hacían un fundamento de creencia que no estaba en los cánones de los europeos, bajo la concepción religiosa católica. Es decir, la idolatría era un elemento negativo. Ahí vemos prácticamente un concepto del colonial, de no tomar en cuenta estos elementos que hacían a estas culturas. Y el pretexto de civilizarlos ha sido un fundamento que no solamente lo va a hacer España, lo va a hacer Inglaterra también con países árabes, con países africanos también. Y bajo ese pretexto quieren hacer un ordenamiento geográfico en el sentido político, económico y cultural. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra con países como la India, ahí se ve una expresión netamente de imposición, hay una estructura política que hace del pueblo un peón más. Entonces estamos viendo que no solamente es un colonialismo, sino reside el colonial en este territorio para dar orden. Y eso es lo que ha sucedido en el caso nuestro, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la ciencia, con la evolución de la ciencia social, ya que la ciencia como tal va generando teorías o argumentos teóricos en la que dan posibilidad de decir quiénes son salvajes y cómo hay que civilizarlos. Y también en los proyectos de investigación que va a generar la propia ciencia, van a servir justamente para que estos países colonialistas, entre comillas civilizados, puedan tener la obligación humana de civilizar, que ese es el término, podríamos decir, más adecuado, de pretexto, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, la literatura de Huamán Ayala, porque expresa qué quería realmente el español de la sociedad inca para ese periodo, y lo que en posterior va a ir disgregando a este tipo de cultura, ¿no? Entonces, bajo ese antecedente histórico, ahí se refiere que el colonialismo es una historia de la relación política y económica impuesta y cuya soberanía de un pueblo ya lo va a detentar el colonial, y ya no va a ser propiamente del colonizado, ¿ya? Y eso va a generar otro tipo de nación, otro tipo de pueblo, porque seguramente una vez logrado la independización, no olvidan cómo deben organizarse. Es decir, les han enseñado cómo organizarse y han olvidado cómo se organizaba. Ahí viene el problema, y ahí seguramente vamos a entrar a lo que es la colonialidad. ¿Qué características tiene el colonialismo entonces? Se dice que hay un aprovechamiento económico por parte del país dominante. Obviamente los recursos naturales para ese tiempo eran importantes, porque ahí se definía a países monárquicos ricos en relación a la pobreza. Ahí, por ejemplo, el medio
el medio económico de intercambio estaba el oro y la plata, ¿ya? Que era un recurso muy apreciado o preciado, podríamos decirlo. Luego tenemos cómo imponen su cultura, leyes y costumbres sobre el territorio dominado, utilizando la evangelización, la civilización de los pueblos, bajo un pretexto de que es una condición humana que deben ir a civilizar a naciones o pueblos salvajes o bárbaros, para que estén al ritmo de entrar a lo que es el desarrollo, ¿no? Todavía no hablamos de modernidad, pero ya tienen ciertos podríamos decir, atisbos de hablar de modernización, ¿no? Justifica la acción invasora para facilitar el dominio de los habitantes y el apoyo de la población dominante, ¿no? Obviamente, hay una justificación, como les decía, y al mismo tiempo hay sectores de naciones colonizadas que apoyan al propio colonizador diciendo que sí están trayendo cosas buenas a su país de lo que antes no tenía, ¿ya? Es decir, ya hay un esquema predominante en ciertos grupos y estos propios grupos van a ser los que van a posibilitar seguir colonizando ya cognitivamente ya a los demás grupos de la población para decir que no ha sido malo la colonización, sino ha traído cosas buenas. El país dominante controla y somete a los habitantes de las colonias, logrando incluso la explotación de mano de obra barata y la esclavización en algunos lugares, ¿no? Generalmente priva de los derechos políticos, sociales a los pobladores originarios del territorio usurpado, que es el otro elemento que prácticamente les niega no solamente los derechos políticos sociales, sino cualquier otra conducta cultural que no esté bajo la supervisión del colonialista. Bajo ese enfoque, entonces, podemos ver cómo esto se instaura y cómo de alguna manera es un argumento que ha permitido el colonialismo generar en lo posterior una crítica y el término de colonialidad. Entonces, ¿qué vamos a entender por colonialidad? La definición nos dice, esto es de Maldonado Torres, otro pensador muy importante dentro de los estudios postcoloniales en América Latina. Nos dice que la colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza. Así pues, aunque el colonialismo precede a la colonialidad sobrevive al colonialismo. Bueno, el sentido, de alguna manera, que aquí nos muestra la definición, entra en un estudio, en un enfoque, podríamos decirlo, que una vez superado el sentido colonial y al propio colonizador invasor, que luego se marcha y vienen los proyectos de independización, ¿qué queda al pueblo? Vuelven a sus prácticas tradicionales, vuelven a recordar a aquellos líderes que han luchado por la libertad de su pueblo. En el caso de Latinoamérica, ¿no? Tenemos a líderes incas que han entrado en un proyecto de liberación contra el yugo español y posteriormente hasta el periodo republicano, que existía todavía en la parte indígena ese sentido de libertad y que líderes ya podríamos decir con una condición de mestizo va a permitir la independización, es decir, hay un juego en el mestizo de tener una clase indígena y por el otro lado tiene pues elementos españoles que corren por su sangre. Entonces son estos líderes los que van a tomar, entre comillas, ya el supuesto liderazgo para la lucha y la independización. Pero olvidamos que la clase indígena es porque la historia también se ha olvidado escribir de ellos. Han sido los primeros que han entrado en un proyecto
liberal. Ahí tenemos al proyecto de los hermanos tenemos a Tupac Amaru, por ejemplo, a Gabriel Cóndor Canqui, que se le considera como un descendiente inca. Posteriormente, por las regiones bolivianas, por ejemplo, tenemos a los Catari, ¿ya? Y de alguna manera, hasta el último resabio de la tenencia y saliendo de la propia independización del yugo español, aún la clase indígena trata de luchar, de seguir viéndose libres, porque consideran al propio mestizo líder que ha generado una cruzada para liberarse del yugo español, haciendo uso propiamente de la clase indígena también. Tenemos a Zárate Vilca, por ejemplo, aquí en la región del altiplano boliviano, y que de alguna manera se sigue viendo y sigue replicando lo que había traído la corona española. Es decir, no ha cambiado la estructura política ni económica ni las costumbres sociales culturales, al contrario, se sobreentiende que eso ya no se debe cambiar, sino es una cosa que ya se ha sincretizado y que así están empezando y se han desarrollado. Y ahí viene el problema y los sabios, y a eso pues se lo dice que hay pensamientos coloniales, ya hay un colonialismo de poder, hay un colonialismo del conocimiento, y que de alguna manera esto no ha permitido hasta este tiempo permitir salirse de la colonialidad, es decir, salirnos del colonizador. El colonizador sigue presente, pero a través de la colonialidad. ¿Quiénes llevan la colonialidad? El propio pueblo colonizado. Son aquellos grupos o personas que aún piensan y determinan que lo que ya se ha dejado y se ha determinado en un tiempo de la historia tiene que tener continuidad y la estructura ya no se puede cambiar, ¿no? Es decir, no se han dado la posibilidad de interactuar también con la totalidad del pueblo. Es un pequeño grupo que ha dado continuidad y solamente han cambiado los actores, ¿no? Bajo ese sentido, el sentido de la colonialidad, vamos a ver a tres autores muy importantes, a Walter Mignolo, Aníbal Quijano y Enrique Dussel, que de alguna manera son los que han entrado en diferentes interpretaciones de la colonialidad, ¿ya? Y bajo ese sentido vamos a ir viendo entonces qué es lo que nos traen cada uno de estos autores para pensar en una colonialidad. Walter Mignolo, por ejemplo, va a identificar 5 áreas de la colonialidad, es decir, este autor, este pensador, va a proyectar ya cómo el sentido del colonialismo ha emprendido una estructura colonial en el sujeto. El primero es el control de la autoridad, el segundo el control de la economía, el tercero el control del género y la sexualidad, el cuarto control de la subjetividad y del conocimiento y el quinto control de la naturaleza y los recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que considera, por ejemplo, para el primer punto? El control de la autoridad política concierne a la dinámica política de la colonia que respetaba los ordenamientos provenientes del país dominador. En este caso no había autonomía por parte de la colonia para elegir sus representantes internos. ¿Qué quiere decir entonces? Eran nombrados al margen de sus expectativas. A su vez, también existía un control del género y la sexualidad, que es otro elemento que analiza Walter Mignolo como un fundamento de discurso teórico que nos ayuda a entender los propósitos del colonizador y cómo en la colonialidad sigue repuntando y sigue siendo elementos hasta de racismo o racialidad. Porque no solamente controlan el aspecto del género y la sexualidad, sino la implantación y la diseminación del modelo familiar traído de Europa,
Y eso es lo que quieren implantar, es por eso que vemos modelos todavía coloniales y que las seguimos viendo, las seguimos paseándonos por esos lugares. Todavía en nuestro esquema sigue siendo importante algunas estructuras institucionales, algunas estructuras de ocio como las plazas, por ejemplo, siguen siendo elementos que lo ha traído el modelo europeo. En lo que se refiere al control de la subjetividad y del conocimiento, por ejemplo, aquí va a visibilizar y problematizar la subalternización de los conocimientos y la cultura por parte de la empresa colonizadora. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera el colonialista ya no va a reconocer ningún elemento, de hecho, científico de ciencia como una verdad. Al contrario, el conocimiento que trae Europa es la única verdad a la cual todos debemos regirnos. Y esa es una de las condiciones en la cual Walter Mignolo considera que hay una colonialidad del conocimiento. Pues no nos dejan desarrollar o no nos consideran que podemos ser grandes pensadores, grandes científicos, que podemos dar respuestas al mundo bajo nuestras propias prácticas o bajo nuestras propias investigaciones. Es más, nunca han considerado que existía conocimiento en la América Latina durante el proyecto colonizador. Y ahí repunta obviamente Walter Mignolo y él dice, hay que buscar, bajo el término de descolonización, hay que descolonizar la epistemología occidental, porque también en los pueblos existen saberes y esos saberes llegan a ser una ciencia tal vez no bajo la estructura que considera Europa que debe ser una ciencia, pero considera que el saber local o los saberes y la tradición llegan a ser elementos que han permitido generar a grandes estados o imperios durante el periodo prehispánico, ¿ya? Y que de alguna manera sigue siendo hoy por hoy un elemento, un argumento cultural en las condiciones de los pueblos andinos, ¿no? No solamente andinos, sino de todos aquellos pueblos sometidos por la colonia. Y por otro lado, eso sería un punto, y por otro lado el control de la naturaleza y los recursos naturales. En este caso, lo que nos hace ver, Walter, es que los recursos son para explotar, no son recursos para dialogar. Entonces estamos viendo francamente un elemento de sustracción, estamos viendo de producción en el aceleramiento. Prácticamente estamos hablando de capitalismo, lo que Marx empieza a hacernos entender por lo que es el capitalismo, ¿no? Entonces los recursos naturales no son un elemento de diálogo, por lo tanto carece de todo sentido, podríamos decir, en la cual el hombre podría considerar que pueda tener un espíritu, que llega a ser un pensamiento filosófico interesante de Betancourt, otro que analiza el sentido de los estudios postcoloniales, y Betancourt va a considerar que hay un espíritu también inmanente en la naturaleza. Y eso es cierto, por si analizamos nuestro mundo andino, ellos dialogan con las montañas, dialogan con el agua, hay periodos del ciclo agrícola y dentro del ciclo agrícola hay periodos del ciclo ritual, y es justamente en el ciclo ritual que se dialoga con estos elementos o entes de la naturaleza. Y hoy por hoy tal vez tiene una asertividad Walter Mignolo porque la filosofía cuántica nos hace entender que hay elementos de energía que no solamente la podemos concentrar los seres humanos, sino también la naturaleza, y que es un pensamiento que hay que estudiarlo y que hay una dimensión, una cuarta dimensión a la cual no ha experimentado. Entonces, lo que más o menos Walter Mignolo aborda, que hay que deshacernos de este antropocentrismo, ¿ya?,
cognitivo y entrar también a otras de la relación que conlleva al agrocentrismo o al cosmocentrismo, donde las posibilidades de la naturaleza y los recursos también hablan y nos dicen cómo debemos actuar y qué debemos hacer en un futuro en caso de escasez, ¿no? Ahí viene la situación. Si no tenemos montañas, pues obviamente no habrá agua, porque las montañas son grandes receptáculos de agua que permiten la filtración, la generación del recurso hídrico, etc. Es decir, tenemos experiencias hoy por hoy, obviamente las tenemos. Lago Poopó es un ejemplo de la falta de diálogo con nuestra naturaleza. Nos hemos olvidado de cuidarla, nos hemos olvidado de tratarla, entonces ahí vienen pues, los resultados, ¿no? Y eso es un pensamiento que hay que volver a reconsiderar lo que nos dice Walter Mignol. Entonces, bajo esa percepción, este autor, uno de los trabajos más interesantes que él va a abordar va a ser la descolonización de la epistemología occidental y va a entrar netamente a que hay un conocimiento y los saberes, le van a hacer las posibilidades de también de contribución para países que están emergiendo y que tienen problemas económicos, y que esa posibilidad de volver a nuestro elemento tradicional, es decir, a cómo sabían utilizar la naturaleza, podrían ser las posibilidades y las respuestas hoy por hoy. Aníbal Quijano y Enrique Dussel. Por ejemplo, Aníbal Quijano va a aportar 4 elementos y siempre va a remarcar a partir de lo que es la modernidad y la colonialidad. Bueno, Quijano va a tomar el primer punto, la colonialidad del poder, ¿ya? Esto con la idea de raza, que es la raza. 2, el capitalismo como patrón universal de explotación social. 3, el Estado como forma central universal del control. Y 4, el eurocentrismo. Por ejemplo, en el primer punto nos habla la colonialidad del poder, que esto es la idea de raza como fundamento del patrón universal de la clasificación social básica y de dominio social. Eso es lo que determina y determina hoy en las relaciones interpersonales del sujeto. Es decir, qué tan fuerte y tan poderoso llega a ser la diferencia de sangre, la diferencia fenotípica, ¿ya? En la cual nuestras relaciones sociales se van determinando por el color, por el tamaño, por la simetría, ¿ya? En versus la asimetría, y por tanto aquí no solamente el sentido de la idea de raza en el patrón que nos ha establecido la colonia española, nos hace ver que esta idea de pertenecer a una raza inferior como la condición, entre comillas, del indio, hoy por hoy denominado como originario, debemos saltar y estar entre la posibilidad de un mestizo y mejor si no somos mestizos y abordamos otra condición donde me cambie por completo el apellido y mi fisonomía, entonces tal vez estaré más cerca de ser colonizador. Y esa es la idea que nos ha dado el pensamiento colonial. Es decir, parecerme mucho más al colonizador y colonizar a mi propio grupo. O en mi propio grupo que me vea como alguien superior, con un elemento de poder en relación al otro. Hoy por hoy es una expresión total, ¿ya? Si ustedes revisan los memes cotidianos que se lanzan en el Facebook o en el Twitter, ¿ya? Vamos a ver elementos de colonialidad del poder interesantemente constantes, es decir, no hemos salido de esta percepción, estamos más en la búsqueda de parecernos más al otro que generar una identidad propia. Ahí viene uno de los aportes de colonialidad, ¿no? El otro elemento, el capitalismo como patrón universal de explotación social, ¿ya? Obviamente, aquí uno de los elementos que nos habla y analiza Aníbal Quijano es que el fundamento de la intervención del colonialismo, ¿ya?
ha sido prácticamente el sentido el extractivismo, no solamente un extractivismo de los recursos naturales, sino ha sido un extractivismo de todo el recurso cultural que se tenía. Han llegado hasta tener la idea de que los propios grupos prehispánicos nunca no han considerado que podían haber construido semejantes arquitectura o tallado en piedra. Han negado toda posibilidad de considerar que había un pensamiento de estudio del espacio, de los astros. Por tanto, el elemento importante aquí es negar todo desarrollo, todo tipo de evolución cognitiva o social o cultural que hayan tenido estos grupos y que esto debería ser una consecuencia en estos días a partir de la historia que le ha llevado al colonizado. Es decir, hoy por hoy deberíamos seguir pensando lo mismo y a ver si lo pensamos, porque el capitalismo lo que hace es explotarnos, eh, determina qué es importante para el individuo, ¿ya? Tener posición, tener un trabajo, tener recurso económico, tener un lugar habitable propiamente de él, tener una forma de conducirse o un vehículo. Es decir, es un elemento que Europa lo ha tenido y lo tiene de una manera que lo ha conducido en su propio desarrollo, pero el capitalismo nos hace entender que eso es la mejor forma de vivir y de condición de vida que puede tener también estos países. Entonces, y lo que nos lleva es pues a ser explotados, ¿no? Es decir, el capitalismo trae consecuentemente, en el sentido de generar productividad, también nos trae la explotación social. No queremos gente que piense, eso dice el capitalismo, no quiere académicos, no quiere científicos, quiere en su mayor concentración técnicos a las cuales le permita a las grandes compañías como el capitalismo hacer uso de ese tipo de individuos como, como una forma, podríamos decir, que le permita prácticamente controlar a la población, ¿no? Y el Estado como forma central universal de control de la autoridad colectiva, y es en este caso el moderno Estado-nación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál o cómo nosotros estamos entrando a una forma de modernidad? Y esa modernidad nos los trae Europa, nos los trae los países hegemónicos, y esta hegemonía nos dice, esta es la manera de un Estado de conducirse. Hoy lo estamos viendo con este tipo de pandemia. La Organización Mundial de Salud, parte de un grupo hegemónico, ha dictado ciertos protocolos y estos protocolos llegan a ser determinantes en el tipo del avance de la pandemia, por ejemplo. Y prácticamente Italia rompe ese tipo de protocolos y descubre de que en un análisis forense de que sí se puede controlar el virus bajo otra forma de protocolo, no la que está llevando la OMS, pero cuando somos estados y consideramos que nosotros no podríamos tener verdad, y esto está sucediendo también con algunos médicos que han encontrado una forma de enfrentar al COVID-19, el Estado lo condena, el Estado lo quiere ver disminuido, es más, si desaparece es mejor, porque considera lo que está trayendo no está en relación a lo que dicta afuera, ¿no? Ahí podemos ver un claro ejemplo de este elemento. Y el eurocentrismo. El eurocentrismo considera que la modernidad se ha desarrollado en Europa, ahí se ha desarrollado la ciencia, el conocimiento, y Europa pues es la madre del conocimiento, de todo lo que conocemos. Tenemos que agradecer a Europa. Eso nos dice Aníbal Quijano, pues ahí viene el eurocentrismo. ¿Y qué pasa con las otras realidades colonizadas? Nunca hemos tenido un conocimiento, no hemos podido
desarrollar, generar gran infraestructura, textos importantes, matemática, escrituras distintas a la convencional, a la que tenemos y la utilizamos. Es decir, Europa se ha puesto en la bandera que es el centro del mundo y como centro del mundo debe dictar las pautas de conducción. Y eso es lo que critica también Aníbal Quijano. Enrique Dussel, a similar a Aníbal Quijano, él también va a cuestionar la centralidad de Europa desde la modernidad. Para él 1492 es fundamental porque nos dice, a partir de este 1492, Europa debe agradecer a América por el conocimiento, porque ellos son los que han sustraído y lo han llevado a Europa, ha crecido, en este caso España, y de alguna manera también demuestra que la ciencia ha tenido un mayor avance, ¿no? A partir de este tipo de colonización que ha tenido Europa en la modernidad y se implanta mucho en lo que es América Latina. Entonces Dussel se esfuerza por demostrar que el éxito de la conquista de Europa en su expansión ultramarina fue un hecho constitutivo de la modernidad. Sin la conquista y dominación de otras regiones y pueblos fuera de Europa, la inauguración del nuevo periodo histórico no sería posible. ¿Qué quiere decir? Si Europa no se hubiera aventurado a conocer estos nuevos territorios, tal vez veríamos a una Europa no con el mismo proyecto tecnológico y desarrollado a su manera, ya desarrollado a su manera, tanto en el elemento social o cultural, y veríamos tal vez a América Latina bajo otras condiciones de desarrollo y cuya relación hubieran sido tal vez distintas, ¿no? Pero eso no quiere reconocer Europa, ¿no? Y ahí viene, pues, en la condición del trabajo que hace Dussel de hablar de 1492, una fecha ideal para América Latina, porque Europa, en este caso España, debe considerar que la modernidad ya estaba en Latinoamérica. Y lo que no quiere reconocer Europa, que ya tenían elementos modernos, estos pueblos, entre comillas, nativos, y que ellos serían los padres de la modernidad, ¿no? Ahí viene este discurso y esta teoría que nos trae Dussel, que interesantemente también va a criticar la comprensión de modernidad en el sentido de que no hay otra realidad más que Europa, la que ha ido generando, y este inicio lo va a tomar Europa en el siglo XVI, va a considerar la reforma luterana, la alemana, la Revolución Francesa, la Ilustración alemana, en este caso en el sentido de la Revolución Francesa, ¿ya? El pensamiento filosófico alemán, serían los indicadores, se dice, bueno, en este caso Europa lo va a decir, que han dado el principio de modernidad. Y bueno, nos demuestra que no llega a ser así, ¿no? Bueno, bajo esos tres pensamientos, tenemos que un poquito abordar lo que es la geopolítica del conocimiento y entender qué es la geopolítica del conocimiento, ¿no? Obviamente que geopolítica es un estudio netamente de la política, de estudios de la geografía, pero ¿qué estudia la geopolítica como tal? Cómo un estado se ha ido desarrollando en un contexto geográfico, ¿ya? Y cómo son sus relaciones políticas en correlación con otros estados que se han determinado geográficamente y cómo este posicionamiento geográfico le ha permitido generar ciertas estrategias de desarrollo, ¿ya? Eso es lo que estudia la geopolítica. Entonces, ¿cómo entendemos la geopolítica del conocimiento? La geopolítica del conocimiento, bajo la definición de Restrepo, ¿ya?, muestra cómo ha operado la periferialización de unos lugares y la centrificación de otros. Por tanto, la evidencia, la articulación de ciertas modalidades de conocimiento producidos y apropiados en ciertos lugares, los del centro y los de la modernidad,
con las relaciones de subordinación e inferiorización de los conocimientos gestados en otros lugares, los de la periferia y los últimos tres de la diferencia colonial, en aras de la dominación, explotación, sujeción de estos. ¿Qué quiere decir todo este concepto que nos trae Restrepo? Porque es casi el que ha dado una definición cabal, ¿ya?, sobre qué es la geopolítica del conocimiento. Lo que quiere decir que este concepto está pues ubicado en la colonialidad del ser y del saber, ¿ya? Lo que más o menos Walter Mignolo también está abocado, ¿no?, en la búsqueda de la descolonización epistémica. Y de alguna manera también está dentro de los enfoques de la colonialidad del poder, que se refiere a la interrelación entre las formas modernas de explotación y dominación y lo que es la colonialidad del saber con el rol de la epistemología, como les decía, ¿ya? Entonces, aquí se viene a identificar cómo el ser y el saber se puede identificar una influencia del colonizador en lo que ha sido el conocimiento producido en las colonias y por las colonias para los pueblos colonizados. Si ustedes han leído o han investigado un poquito a Edward Said nos estaría mostrando prácticamente este concepto de influencia del colonizador en lo que es el desarrollo de conocimiento literario, que obviamente lo va a abstraer el pensamiento inglés y lo va a considerar como suyo, es decir, va a retrotraer historias, mitos, lo va a analizar Inglaterra como país colonizador y lo va a vender a su propio pueblo diciendo estos son sus mitos, esto es su literatura, y lo van a asumir así el pueblo, ¿no? Y el pueblo prácticamente no va a conocer qué tipo de conocimientos tiene, sino ya se lo han escrito el conocimiento, que ahí viene el problema del ser y del saber, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es cómo influye el colonizador en el saber, ¿ya? Y cómo las antiguas colonias son determinantes en este elemento de generar un eurocentrismo de la ciencia. Por tanto, la geopolítica del conocimiento nos hace entender también que el primitivo o el salvaje, ya, puede verse a sí mismo como moderno y más avanzado, ya, pero si se lo permite el europeo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos trata de decir es cómo y hasta dónde puede permitir, ya, en la actualidad, considerar que un país genera ciencia. Y si este país o este estado o esta nación reconoce a Europa bajo las condiciones de que es la panacea del conocimiento, entonces le va a dar una brecha a este pueblo-nación de considerar algún pensamiento o conocimiento científico. Pero ahí viene el problema. ¿Hasta dónde entonces podríamos considerar que tiene influencia Europa? Hoy por hoy la mayoría de los textos o libros de investigación científica y artículos están reconocidos por ciertos protocolos, ¿ya? De cómo presentar un artículo y hasta dónde se puede considerar un artículo científico. Entonces, ¿cómo se encuentra un Estado? Al Estado geográficamente le podemos ver como carente del conocimiento y lo que hacemos es comprar conocimiento cotidiano. Preferimos leer un libro de afuera porque pensamos que es la única verdad y dudamos muchísimo de lo que se escribe localmente. Y es más, a veces ni le consideramos como investigación científica, ¿ya? Ni siquiera llega a ser un argumento de teoría o discurso, que ahí viene el problema, porque todas las teorías y discursos no los trae. Si ustedes van viendo, estos autores que les acabo de decir son netamente latinoamericanos y están escribiendo y están pensando.
Es más, interesantemente, ha generado un posicionamiento, podríamos decir, en este sistema mundo establecido por Europa, pero que se quiere cambiar este sistema mundo haciéndose ver a América Latina que hay un pensamiento y hay una crítica y hay una nueva forma de considerar las cosas a través de los pueblos o las naciones sometidas. Entonces, ahí se define y vamos viendo que esta geopolítica del conocimiento también es una estrategia de dominación y expropiación, ¿no? Te dicen que lo que tú hablas no es cierto. Te dicen que ese artículo que has enviado no es válido. Y bueno, no haces más problema o lío y te abocas a seguir investigando otros elementos y sin embargo ese conocimiento es subtraído y lo retoman, lo analizan y lo dan sus palabras y te lo venden nuevamente como un conocimiento nuevo. O lo que vienen a hacer, vienen a estos pueblos o a estos estados o naciones desde afuera, los investigan, no nos dejan ningún resultado, no nos dejan ningún artículo, ¿ya? Y todo es expropiado y llevado hacia afuera. ¿Qué sabemos de lo que han escrito y de lo que han llevado? Pues nada. Y luego nos los traen en textos y nos dicen el comportamiento cultural de este grupo, como el caso de los Urus, a lo que les estoy hablando, donde nos indican cómo son los Urus y quiénes son los Urus históricamente. Porque ellos ya lo han investigado, ya lo han establecido y ya lo han, supuestamente nosotros no lo hemos descubierto, pero ellos sí. Caso con el sistema productivo, lo mismo. Aquí generan y han considerado la tipología de productos como de la papa o la quinoa, pero ese conocimiento que se tenía como saber local ha sido frenado y han determinado que no es explícito y posteriormente pasan unos cuantos años y hacen un estudio más proyectivo y nos dicen hasta dónde realmente hay variedades de papa o variedades de la quinoa y nos las venden como un conocimiento y nosotros las reutilizamos. Es decir, hay una negación a nuestro propio conocimiento y esa negación del conocimiento hace que nosotros veamos que nos falta muchísimo por conocer o determinar y llegar a lo que es ciencia, ¿ya? Entonces, eso es una forma también de condicionamiento y de dominación, ¿ya? Y eso es lo que Catherine Walsh, ¿ya? Que es una de las líderes, podríamos decir, del estudio de la interculturalidad crítica, que ha trabajado bastante en Europa, y que de alguna manera nos dice esta compañera, de cómo las tendencias neoliberales, imperiales y globalizantes y el capitalismo han establecido este mecanismo de dominación y de negación constante de lo que puede producir un Estado, ¿ya? Entonces, cuando se produce algo, si ustedes se dan cuenta, hay un estancamiento. Entonces, estos países deben servir al capitalismo o a la globalidad como lugares o patios traseros, ¿ya?, para la explotación de sus recursos y cuando pueda servir su población para algún objetivo en común, ¿ya? Entonces, ahí deviene que el colonialismo sigue vigente bajo el elemento de la colonialidad. Entonces, ante este conocimiento supuestamente neutro, objetivo e imparcial, la geopolítica del conocimiento nos permite asumir una postura crítica, ¿ya? Su crítica contribuye a valorizar otras racionalidades, culturas, subjetividades y caminos para el desarrollo de la humanidad. Entonces, la geopolítica del conocimiento sería una estrategia, como les decía, de dominación, expropiación de conocimientos y culturas advenidas de otros pueblos no lo europeo. En lo tocante a la geopolítica del conocimiento, ya también volvemos a replicar a Walsh, nos dice que han sido parte de las tendencias neoliberales, imperiales y globalizantes, ¿no? Mignolo también va en la misma dirección y afirma que la geopolítica del conocimiento está anclada en un rechazo y repudio de lógicas y racionalidades extrañas o peligrosas para el capitalismo, para la globalidad o para la supuesta neo o posmodernidad
que también nos los dictan y nos dicen cuándo es posmoderno y cuándo no lo va a ser, ¿ya? Bueno, en resumen podríamos decir de todo ello que la colonialidad nos permite vislumbrar cómo la geopolítica del conocimiento conforma una clave de interpretación para algunos procesos de larga duración referentes a la concentración del conocimiento en el sistema mundo. Cuando hablamos del sistema mundo hablamos de quienes tienen hegemonía en el mundo y que dictan qué tipo de esquemas dictan, ¿no? Hay un sistema mundo establecido, ¿ya? Y nosotros somos parte de ese sistema mundo que estamos luchando y criticando y luchando nuevamente, ¿no? Nos dice, no obstante, su importancia no está en la circunscripta a un rol negativo, su positividad también nos permite, dice, poner en el telón de conocimientos y lógicas distintas de la europea hegemónica. Por tanto, una salida para ello, y lo dice también, lo afirma Walter Mignolo, es que debemos decolonizarnos. Tenemos que pensar que también nosotros podemos generar conocimiento y podemos considerar lo que producimos llega a ser tan similar a lo que nos traen de otros lugares, en este caso de Occidente, ¿no? Para terminar, y para que tengan una clara evidencia de lo que es la geopolítica y cómo se ha establecido la geopolítica del conocimiento, les quiero comentar de Aaron Swartz, ¿ya? Es un estudiante, podríamos decir un estudiante promedio, que de alguna manera este estudiante de la Universidad de Massachusetts, ¿ya? Estaba pues prácticamente en una etapa de dominio, ¿ya? De lo que es el dominio de buscar información a través de entrar en archivos, ¿ya? Y podríamos decir que eres un genio, ¿ya? Un genio de las computadoras, como se lo dice. Por ejemplo, Aaron Swartz, si ustedes lo leen, en la primera frase, o perdón, en las líneas que se los he traído, él de alguna manera se dice que dentro de lo que es la informática quiere aprovechar un acceso de archivos, ¿ya? De archivos y estos archivos de la Universidad de Massachusetts, donde existía cierta libertad a estudiantes, ¿ya? A estudiantes becados, estudiantes que se estén formando en Estados Unidos, les daban cierta libertad a hacer uso de artículos, investigaciones de diferentes países, ¿ya? No solamente de países de América o de Europa, sino estamos hablando de países tercermundistas o países en desarrollo, etcétera, que habían generado conocimiento y que estos artículos o estos trabajos no lo tienen estos países, pero sí lo tienen ellos, como les decía anteriormente, ¿no? Hay una negación de trabajos, o a veces las vendemos los trabajos simplemente para que nosotros tengamos el sentido de decir que nuestros artículos han sido indexados, y si son indexados estos artículos no los van a leer muchas personas, pero es mentira, muchos de estos artículos no los leen, y si es considerado importante, es privado para un sector y es abierto para otro. Eso es lo que usualmente Aaron Swartz es lo que va a descubrir, y justamente va a descargar muchísimos artículos y que va a querer esto liberarlo y dar al mundo a donde pertenece. Y ahí viene en la cual Aaron va a ser considerado como un ciberterrorismo, ¿ya? Y que de alguna manera ya estaba para una sentencia de 50 años. Y si ustedes van viendo las condenas en Estados Unidos, un ciberterrorista en relación a, ¿qué podemos decir? A alguien que haya asesinado o haya generado
o estés relacionado con narcotráfico, los años de un ciberterrorista es mucho mayor en relación a un criminal que haya sido condenado por asesinato. Y esto es interesante. ¿Cuál es la postura de Estados Unidos en relación al conocimiento que estamos viendo en este sentido de la geopolítica del conocimiento? Es decir, cómo se implanta un Estado geográficamente en relación al otro y cómo lo va explotando y generando dominio bajo ciertas tácticas, ¿ya?, en relación a otro Estado posicionado, y que este Estado posicionado en un territorio geográfico va a ser determinante el tipo de Estado que llega a ser, si es un Estado en subdesarrollado, si es un Estado que no considera todavía su conocimiento local como un elemento importante, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene esa lucha de la geopolítica. Entonces, Aaron, prácticamente antes que lo sentencian a 50 años, muchos consideran que ha sido asesinado, ¿ya? Y muchos, bueno, el Estado americano considera que Aaron se suicidó, pero ahí viene el dilema y no han investigado mucho más y lo han dejado ahí, pero llega a ser muy importante leer a este joven, a este genio de la informática, ¿ya?, y que de alguna manera nos demuestra cómo se puede o está vigente la colonialidad a través de la geopolítica del conocimiento. En una parte aquí se los he abstraído y lo vamos a ir leyendo para que podamos entender y puedan ver que hay casos que nos ocultan que ni siquiera nos habíamos enterado, ¿ya? Bueno, iremos por el principio. Schwartz, quien entonces tenía una beca en Harvard, ya decidió ir del dicho al hecho. Entró al Massachusetts Institute of Technology, MIT, y dejó un laptop con un disco duro externo escondido en un cuarto de redes informáticas para aprovechar su enorme velocidad de acceso. La laptop ejecutó el script que él había programado y por algunos días estuvo descargando millones de documentos de Histor. Lamentablemente, Schwartz fue descubierto y apresado por el Servicio Secreto estadounidense, que tras los atentados del 11 de septiembre y gracias a la ley patriota aprobada por George W. Bush, se le involucra en casos de ciberterrorismo. A pesar que Gestor había retirado toda prueba en contra de Schwartz, de oficio, la Fiscalía norteamericana siguió con la investigación y con el tipo de sentencia que querían darle. Dice, estas tarifas de licencia, es decir, se refiere a cuando nosotros generamos artículos y queremos que estos artículos estén posicionados como artículos indexados en la web, y a veces se paga por algunos artículos para que sean considerados, otros no se lo pagan, y aquellos que son pagados, por ejemplo, hay expertos que lo leen bastante los artículos y ven si es contundente o no lo es, pero cuando lo toman en cuenta estos artículos no se los devuelven. Es más, una vez ingresado a este tipo de artículos libres, entre comillas, ya no le pertenece al autor, sino le pertenece a la empresa. Se refiere justamente a estas tarifas de licencia, nos dice, que son tan grandes que gente que está estudiando en otros países como la India no tiene ningún tipo de acceso a estos documentos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que habían investigado en la India, prácticamente como artículos, investigaciones científicas que se han desarrollado, que pueden ser importantes para un Estado, prácticamente la tienen la licencia este tipo de instituciones como Histor, ¿ya? Y se dice que se les ha bloqueado el acceso a todo nuestro legado científico. Muchos de estos artículos académicos datan del siglo de las luces, siglo XVIII, los años 1700. Cada vez que alguien ha escrito un artículo científico, este fue escaneado, digitalizado y colocado en estas colecciones. Ese es un legado que ha llegado a nosotros por la historia de gente haciendo trabajos interesantes. La historia de los científicos es un legado que debe pertenecer a nosotros como iguales, como personas, pero por el contrario, fue bloqueado por un grupo de corporaciones con ánimos de lucro que lo que intentan sacar la máxima ganancia de ello. Bueno, ahí van viendo
Un ejemplo claro de geopolítica del conocimiento y con lo que sucede cuando alguien quiere dar a conocer sin el permiso de estas corporaciones un documento que lo consideran como suyo y evidenciando en la realidad que no les pertenece, que eso es lo más anecdótico. Bueno, espero que este tema lo vayan canalizando, lo vayan leyendo. Yo dejé ya la lectura la anterior semana. Leanlo nuevamente, reconsidérenlo, vean estos ejemplos y vean su realidad, cómo se va conduciendo en la actualidad y cómo nuestro problema sigue siendo a través de un principio de colonialidad, ¿no? Y lo vemos actualmente, como les comentaba, de esta pandemia en la que vivimos, ¿no? Sigue una repercusión interesante. Bueno, muchas gracias y nos vemos la siguiente con una continuidad a lo que estamos hablando sobre lo que es los estudios postcoloniales. Gracias.